Y en cuanto llegue mi mujer con el notario y la voluntad, Carmen, reconsidera mi oferta, dijo Santiago, con una sonrisa de suficiencia mientras se dirigía a la salida. No, gracias, filmaré como antes, contestó Carmen. La puerta se cerró de golpe, dejando tras de sí un desagradable regusto de ansiedad. Sancho les había alquilado un piso cuando ella y su hijo estaban solos. Al principio, todo había ido bien. El alquiler era bajo y el sueldo de la señora de la limpieza alcanzaba para vivienda, comida y ropa. Pero hace un par de meses, el hombre empezó a mostrar un interés inequívoco. Intentó abrazarla, o la llamó para visitarla, o incluso le ofreció vivir juntos y no pagar el alquiler. Por supuesto, en otra situación, Carmen habría frenado tales intentos, pero ahora se encontraba en una situación difícil. Era casi imposible encontrar un piso a ese precio, y aunque lo consiguiera, requeriría un depósito y los servicios de un agente inmobiliario, gastos que no podía permitirse. El año que viene su hijo empezaría a ir al colegio. Habría nuevos gastos, y no tenía dónde pedir ayuda. Evitando ver a Santiago a solas, siguió viviendo en su piso y, en consecuencia, pagándole el alquiler. Señorita Hardy, hace tiempo que quería preguntarle. Comenzó la conversación el médico jefe, el doctor Mateo, mientras la señora de la limpieza fregaba el suelo de su despacho. Su abuela era una profesional maravillosa, fue pediatra toda su vida. ¿Cuánto la querían los niños? ¿Por qué no seguiste los pasos de tu familia? Yo quería, contestó Carmen, echándose un mechón de pelo hacia atrás. Aquellas preguntas le resultaban desagradables, tocaban algo profundamente personal. Pero el matrimonio, un hijo, lo aplazaba y lo aplazaba. Pasamos este escritorio al despacho de al lado, falta allí y parece innecesario aquí. ¿Y ahora? No es demasiado tarde para matricularse, para estudiar, insistió el hombre mayor, mirando unos papeles. Ya es demasiado tarde, doctor Mateo, respondió ella de mala gana. ¿Por qué es demasiado tarde? Tengo 60 años y sigo estudiando. Usted es joven, lleno de vigor. Necesitamos profesionales responsables. Bueno, cuando mi hijo sea mayor, quizá entonces me lo piense. Se rindió Carmen, solo para poner fin a la conversación. El doctor Mateo no habría hecho esas preguntas si supiera lo difícil que era para su empleada. Se había casado pronto, pronto nació un niño, y la vida familiar eclipsó todo lo demás. Carmen abandonó la universidad. Se encontró en el papel de madre y esposa, felizmente dedicada a las tareas domésticas. Ella y su marido incluso pensaron en un segundo hijo, pero en los últimos años, los problemas empezaron a perseguirla uno tras otro. Primero murió su querida abuela. Luego su marido tuvo un accidente en la autopista cuando transportaba carga. Le informaron de su muerte en el hospital. Ni siquiera tuvo tiempo de hablar con él. Esta noticia la dejó desolada, privada de sus fuerzas y deseos. Lo único que la sacaba de la cama cada mañana era su hijo Juan, un niño alegre, muy parecido a su padre, de ojos azules y rizos rebeldes. Carmen tenía ahora todas las preocupaciones que solían compartir Bruno y ella. Ya no podía permitirse alquilar un piso de 2 habitaciones. Tuvo que mudarse a un pequeño estudio. Para ganar más dinero, Carmen hizo turnos extra. Aceptó trabajar los fines de semana y los días festivos. Se llevó a Juan con ella, así que en el hospital todos le conocían y se sentía como en casa. La última semana fue especialmente dura. Era la graduación de Juan. La guardería estaba cerrada por el verano. El calor afuera era agotador y había un paciente misterioso en la sala. Le prepararon una habitación separada con todas las comodidades. Carmen también tenía que limpiar allí, lo que no era muy agradable. El señor Blanco, el jefe de la sala, era el más quisquilloso con el nuevo paciente. Un hombre bajo, calvo, quisquilloso y ruidoso. Pero ahora parecía diferente. Tranquilo, pero muy activo. Carmen sabía que era un hombre al que le gustaba lucrarse a costa de los demás y que no perdía ocasión de aprovecharse de su posición. Así que no le sorprendió ver al superintendente y al extraño paciente charlando amigablemente. «No se preocupe, todo irá bien», dijo el señor Blanco,
y dándose la vuelta, preguntó irritado a Carmen. ¿Qué quiere? Necesito salir, respondió ella tranquilamente. La ocupante de la sala VIP se apresuró a volver a la cama, adoptando un aspecto lúgubremente afligido. El superintendente se metió las manos en los bolsillos, dirigió una mirada severa a la señora de la limpieza y se dirigió a la puerta. Está bien, volveré más tarde, mientras usted descansa un poco. El doctor Mateo también se había unido a estas visitas. Poniéndose las manos a la espalda, caminó con paso firme por el pasillo, llamó a la sala VIP y entró. Salió 5 minutos después con una sonrisa poco habitual en él. Las enfermeras cuchicheaban. Los pacientes de las otras salas discutían animadamente cuáles eran esas condiciones VIP y por quién hacía tanto esfuerzo el médico jefe. El señor Blanco empezó a salir más a menudo de su despacho. En resumen, con la aparición de un misterioso paciente rico, todo el departamento parecía cobrar vida. Solo una persona no se vio afectada en absoluto por estos acontecimientos. Carmen, como antes, realizaba fielmente su trabajo, sustituyendo a los compañeros que se iban de vacaciones. Ella no se tomaba vacaciones. Al contrario, intentaba hacer todos los turnos posibles, sobre todo porque en verano había muchas oportunidades de ganar dinero. En algún lugar de su mente esperaba poder ahorrar para el traslado. No aguantaba más las insinuaciones de Sancho, pero no quería mudarse a una habitación común con un niño. Si no hubiera tenido un hijo, Carmen habría aceptado vivir en un hospital o en un albergue, vivir en las habitaciones más pequeñas. Pero para Juan, soñaba con crear todas las condiciones, para que no necesitara nada y no recordara la infancia como la época más dura de la vida. Ahora todos los días el niño se sentaba en la habitación donde su madre le cambiaba la ropa y almorzaba. Veía dibujos animados, dibujaba, a veces paseaba por los pasillos, entreteniendo a los pacientes con conversaciones. Y ellos, a su vez, le agasajaban con dulces. En la sala general había un televisor, y en el pabellón ortopédico infantil de la planta baja había una habitación separada con paredes de colores, juguetes y libros. Carmen se encargó de que Juan jugara allí. Nadie visitaba al paciente VIP. Pero un día, el silencio del pasillo del hospital se vio roto por el ruido de unos tacones. Una mujer guapa y bien vestida se dirigía a la habitación del paciente. «Eduardo, ¿cómo estás?», preguntó con tristeza, sentándose junto a la cama de su marido. «No muy bien», respondió él, apenas audiblemente. Carmen escuchó esta parte de la conversación y no pudo evitar la sensación de que a su alrededor se estaba desarrollando un espectáculo. Vio cómo el paciente se paseaba confiado por la habitación, hablaba en voz alta y con confianza con Ignacio Pablo, y cómo la comida del hospital que le habían preparado con sumo cuidado desaparecía rápidamente de su plato. Todo esto no encajaba bien con el aspecto de muerto que de pronto adoptó en presencia de su esposa. Por la noche, cuando Carmen estaba a punto de irse a casa, un angustiado Juan irrumpió en su despacho. «¡Qué cabrón!», refunfuñó, empezando a guardar sus juguetes en la mochila. «¿Quién? ¿Qué ha pasado?», preguntó su madre. «Ese tipo, el rico de la habitación elegante. ¿Ha vuelto a tu hablar con los pacientes?». Sé que le llamaban Ricardo. «Sí, fui a casa del tío Guillermo a jugar al ajedrez y me equivoqué de habitación. Y me dice, vete de aquí, chaval. No quiero verte más por aquí». «¿Por qué me van a echar? Ni siquiera quería ir con él». «Juanito, no vayas más por ahí», suplicó Carmen. «Mira el número de la puerta. Recuerda que la habitación del tío Guillermo es la número 5». «Vale», asintió su hijo, mirando con enfado la puerta del fondo del pasillo. Señal inequívoca de que tramaba algo. «Solo finge estar enfermo. ¿Cómo lo has adivinado?», preguntó Carmen, sorprendida por su atención. Porque cuando alguien viene a verle, se tumba enseguida, se pone una venda en la frente y susurra. Pero cuando está solo, habla por teléfono y se ríe. Yo misma lo he oído. Sí, su hijo ha crecido mucho. Tenía que aceptarlo. Carmen le pidió que no contara a nadie las manipulaciones del paciente.
¿Quién sabe lo que podría pasar? Nunca volvieron a hablar del asunto. Sin embargo, Carmen había subestimado a su hijo y su capacidad para guardar rencor. Una vez más, mientras hacía la ronda por los pasillos, el niño se dio cuenta de que se llevaban al rico en silla de ruedas. Incluso a los ojos del niño, resultaba extraño y surrealista. El hombre hablaba tranquilamente con la enfermera, movía las piernas y los brazos y, en general, parecía bastante sano y contento de vivir. Pero en cuanto alguien vestido con una bata blanca apareció en el otro extremo del pasillo, Eduardo se cayó de repente y se desplomó. Su rostro adoptó la expresión triste de un hombre demacrado. Juan recordó cómo le había echado bruscamente de su habitación hacía unos días. En todos los días que había pasado allí, nadie le había hablado así. Al contrario, se había mostrado amable tanto con el personal como con los pacientes a los que apenas conocía. Todos le sonreían, le preguntaban algo, le daban un capricho. Un comportamiento así no se podía perdonar. «No te preocupes, tendrás lo tuyo», susurró Juan tras el pícaro y se dirigió a la costosa sala que, para su alivio, no estaba cerrada con llave. Una cama grande con sábanas blancas como la nieve, una mesa con fruta, persianas en las ventanas, un televisor, cuadros. De hecho, esta habitación era muy diferente de las demás, amueblada con sencillez, con pequeñas cortinas en las ventanas, camas individuales lisas y paredes de un verde apagado. Cerrando la puerta tras de sí, el chico sacó rápidamente de su bolsillo un bolígrafo preparado de antemano. Levantando el colchón, lo agujereó de abajo arriba, de modo que la punta de la aguja quedara encima, pero debajo de la sábana. Asegurándose de que estaba bien hecho, Juan miró hacia el pasillo. No había nadie, así que se escabulló por la puerta y se dirigió directamente hacia el tío Guillermo, que volvía a su habitación después de sus curas. «A ver, Juanito, ¿ajedrez o cartas?», le preguntó a su invitado habitual. «Cartas», respondió éste alegremente, acomodándose en la cama como un anfitrión más. Eduardo volvió a su habitación, se acostó y esperó a sus importantes visitas. Hoy iba a tener lugar una transacción de la que dependía todo su futuro y requería mucha actuación para que fuera un éxito. Por fin estaban todos reunidos. A un lado del paciente estaba sentada su pálida esposa, al otro, el notario. A juzgar por la falta de emoción en su rostro, el hombre estaba acostumbrado a tales escenas y no simpatizaba especialmente con ellas. La mujer, en cambio, no era ella misma. Le temblaban las manos, las lágrimas corrían por sus mejillas y sus palabras no formaban frases inteligibles. «Lucía, por favor, no llores», dijo Eduardo en voz baja. «Lo siento mucho. Volverás a ser feliz». Cada palabra parecía llegarle con gran dificultad. Cerró los ojos y se quedó en silencio, como haciendo acopio de fuerzas. El silencio fue interrumpido por el notario, que parecía ansioso por terminar el papeleo y marcharse. «Señora Swanson, su marido le legará su negocio como herencia. Ahora anunciaré los términos y firmaremos los papeles». «¿Qué se supone que debo hacer con todo esto?», preguntó ella perpleja. «Te las arreglarás», la animó su marido. El notario leyó los puntos principales. Eduardo escuchaba con los ojos cerrados, mientras Lucía no escuchaba nada. Por fin llegó el momento de la firma. Ayudaron al paciente a incorporarse. Apoyándose en los brazos, se levantó de la cama y volvió a caer, solo que un poco más alto, más cerca de la almohada. Y entonces ocurrió algo inesperado. Eduardo chilló de repente y saltó de la cama, tanteándose la espalda. El dolor de la inesperada inyección parecía insoportable, haciendo que la paciente olvidara por un momento su papel. Al ver que su marido, que hacía un momento parecía al borde de la muerte, se incorporaba con seguridad e intentaba volver a su posición habitual, Lucía se quedó primero perpleja y luego pensativa. «¿Así que dice que es un enfermo terminal?», preguntó, alargando las palabras. El notario la observó con asombro. «Sí, por desgracia». Eduardo volvió a tumbarse en la cama, tras haberla registrado previamente y retirado la aguja.
¿Quién ha podido hacer esto? ¿Para qué les pago? Lanzando una mirada hacia la puerta, advirtió un ojo curioso en el umbral ligeramente entreabierto. Allí estaba el autor de su desgracia, riéndose suavemente de placer. Había entrado al oír los gritos y presenció la escena mientras el moribundo se levantaba confiado y buscaba en la cama el objeto que le había pinchado. Juan, por supuesto, no se dio cuenta de cómo había arruinado todo el plan de aquel paciente. Solo quería demostrar que estaba perfectamente sano, engañando a todo el mundo. ¿Qué está pasando?, se extrañó Lucía, desviando la mirada de la cara de enfado de su marido al niño que reía al otro lado de la puerta. La situación era tan insensata como peligrosa. El negocio de Eduardo no era rentable desde hacía mucho tiempo. Al contrario, registraba importantes pérdidas. El desventurado empresario intentó remediar la situación, pidió dinero prestado, buscó asesoramiento, firmó contratos con proveedores dudosos, hasta que finalmente se encontró sin dinero, hasta que finalmente se encontró en una situación desesperada. Deudas, auditorías fiscales, pérdida de reputación entre los clientes. Los problemas crecían como una bola de nieve. Atesoraba el gran piso que había heredado de sus padres y 2 coches caros. No quería perderlo todo para pagar sus deudas. Así que ideó lo que le pareció un plan brillante. ¿Firmamos o no?, preguntó impaciente el notario. Estaba cansado de estar sentado en esta habitación esperando a que sus clientes resolvieran sus asuntos. Eduardo, Lucía se volvió hacia su marido. ¿No quieres explicarme nada? Lucía, quiero que lleves tú el negocio. Sabes lo importante que es para mí. ¿Y para eso te tumbas aquí y finges que te mueres?, replicó ella levantándose. A veces me siento mejor, intentó justificarse Eduardo. ¿Bien? Su mujer asintió comprensiva. Entonces esperemos. Quizá te recuperes del todo. Con estas palabras salió de la habitación. Fue directamente del hospital al despacho de su marido. Nunca antes se había interesado por sus asuntos, pero ahora sentía un vivo deseo de averiguar qué estaba pasando. La sensación de haber sido engañada ya no era vaga y vacía. Le habían tendido una trampa, pero ¿cómo? Tenía que averiguarlo por sí misma. La respuesta estaba a la vista. La oficina estaba casi desierta. Los empleados habían sido despedidos. Algunos habían demandado a la empresa para obligarla a pagarles los sueldos de los últimos meses. Sin dirección, no se firmaban nuevos contratos y los antiguos se cumplían al azar. En resumen, incluso para una persona inexperta, estaba claro que las cosas iban terriblemente mal. ¿Y esto es lo que querías darme, cariño?, preguntó Lucía en voz alta, mirando la gran fotografía de su marido que colgaba de la pared de su despacho. Era increíble cómo una decisión inconsciente podía cambiar todo su destino. Y sin embargo, había confiado plenamente en él. Se podría decir que se había casado con él solo por eso, para sentirse segura. El firme y seguro Eduardo era hijo de un buen amigo de su padre. Se conocían desde la infancia, pasaban mucho tiempo juntos, y, después del colegio, habían viajado a ciudades diferentes, y hacía mucho tiempo que no se veían. Mientras Lucía conducía por la ciudad, por alguna razón, no dejaba de recordar la noche en que sus padres habían decidido celebrar una reunión con viejos amigos. Su madre le había guiñado un ojo disimuladamente y su padre se había mostrado muy orgulloso y satisfecho de sí mismo. Los invitados miraban a la joven pareja como esperando algo. Eduardo cumplió plenamente esas expectativas. Llevaba un traje precioso, se arreglaba el pelo y se comportaba muy galantemente. Solo ahora, volviendo mentalmente allí, Lucía se dio cuenta de repente. Todo el mundo se daba cuenta de lo que pasaba, menos ella. Durante los 5 años de matrimonio, había pensado que su encuentro había sido un feliz accidente, una voluntad del destino, un golpe de suerte que le había sonreído. Decir que amaba profundamente a su marido no sería del todo cierto. No había sentimientos fuertes entre ellos, pero lo veía como un pilar, un hombre en el que podía confiar en las situaciones más difíciles. Por supuesto, ahora todo eso se desmoronaba ante sus ojos,
aunque le costaba creer en la traición, a pesar de las abrumadoras pruebas. Durante varios días, Lucía no respondió a las llamadas de Eduardo, tratando de obligarse a dar el paso necesario, pero muy difícil. No era la única a la que le resultaba difícil. Cuando Carmen llegó al trabajo por la mañana, se cambió de ropa como de costumbre y fue a fregar el suelo. La paró el señor Blanco, que le pidió que fuera a su despacho. «Bueno, Carmen», empezó, temeroso de mirarla a los ojos. «Te vamos a dejar marchar». «¿Dejarme marchar? Pero, ¿por qué?», se quedó perpleja. «Es así, ha llegado una orden. ¿De qué se trata y por qué? No lo sé. No es mi jurisdicción». «Iré al médico jefe», intentó defenderse Carmen. «Vaya, por favor, él le confirmará lo que le he dicho». El doctor Mateo, por desgracia, no defendió a la limpiadora. Era una trabajadora muy buena, difícil de encontrar. Nunca llegaba tarde. A menudo hacía turnos que los demás rechazaban, y los pacientes la querían por su amabilidad y compasión. Pero tanto el médico jefe como el administrador estaban atrapados porque estaban implicados en las maquinaciones de un hombre rico que les ordenó despedir a la limpiadora a toda costa. Fue culpa de su hijo lo que ocurrió y no pudimos evitar reaccionar. El paciente es muy importante. Prometí crear todas las condiciones y he aquí algo así. Lo siento mucho. Esta vez Juan se quedó con su vecina, jugando con su hijo en la zona infantil, completamente ajeno a las consecuencias de sus travesuras. Mientras tanto, Carmen se sentaba en un banco del parque y reflexionaba. Vivienda, trabajo, estudios. Había tanto que decidir y no le quedaba energía. ¿A qué aferrarse? ¿Cómo hacer frente a todo esto y dónde encontrar una salida? Después de llorar a lágrima viva, decidió que pasara lo que pasara. Lo aguantaría todo, lo soportaría todo por el bien de su hijo. Su prioridad era encontrar un nuevo trabajo. Aún estaba a tiempo. El otro día, había pagado el alquiler del mes de Sancho. También la compra, y todo estaría resuelto en agosto. Sí, en agosto ganaría lo suficiente para comprarle a Juan todo lo necesario para el colegio. Mientras Carmen buscaba trabajo y trataba de no recordarle a Santiago su existencia, en la familia de Eduardo y Lucía se armaba un escándalo tras otro. «Eduardo, voy a pedir el divorcio», declaró la mujer en cuanto su marido volvió del hospital. Fingir estar enfermo ya no era necesario, le habían descubierto. «Lulú, ¿por qué tan de repente? Podemos arreglarlo, discutirlo». «Y cuando la policía viniera a por mí para detenerme como propietaria de un negocio con una montaña de deudas y conexiones dudosas, ¿qué dirías?», preguntó ella con sarcasmo. «Eso no ocurriría», respondió Eduardo con seguridad. «Eres un estúpido si crees que no soy capaz de llevar un negocio». «Entonces sí eres capaz», rió Lucía. «¿En serio? Pues te arrepentirás», siseó Eduardo con rabia. Luego se recompuso, cerró la puerta de un portazo y se marchó. Su orgullo estaba herido, estaba enfadado con su mujer, y sus problemas no se iban a resolver. ¿Por qué se entrometía ella en sus asuntos? Cuestionando, investigando, entrometiéndose. Se había casado con Lucía precisamente porque ella estaba dispuesta a confiar y a no hacer demasiadas preguntas. Y ahora ella no quería. ¿Qué entendía ella? Eduardo estaba seguro de que si Lucía hubiera aceptado hacerse cargo de la empresa, las cosas habrían ido mejor. Se habrían declarado en quiebra o habrían encontrado otra forma de salvarse. Se aferró a ese pensamiento como a un salvavidas, sin intentar siquiera encontrarle sentido. Y estaba seguro de que su mujer le pediría que volviera, porque sin apoyo económico no duraría mucho. ¿Cómo podría ella, ama de casa, sin manicuras ni masajes? Solía decir irónicamente a sus amigos, «Dadle 1 o 2 semanas y volverá arrastrándose, ya veréis». Mientras tanto, tal como había prometido, Lucía solicitó el divorcio y empezó a prepararse ante los tribunales para hacer valer su derecho a la casa y el coche, así como para repudiar las deudas de su marido. Al fin y al cabo, se trataba de asuntos personales de él, en los que ella nunca había intervenido. De repente sola,
Lucía se encontró con un fuerte deseo de montar su propia empresa, aunque fuera pequeña, aunque fuera poco rentable, pero sería su propio negocio. Se había disuelto en su marido, habiendo construido toda su vida en torno a él. Al parecer, ya era hora de cambiar algo. Sus conocimientos profesionales se habían diluido con los años sin práctica, pero era perfectamente capaz de cocinar y limpiar, y eso ya era algo. Además, había una cuenta en el banco que sus padres habían abierto para ella hacía mucho tiempo. Había permanecido intacta, pero quizá había llegado el momento. Tras investigar el mercado, Lucía llegó a la conclusión de que los servicios de limpieza estaban muy solicitados, pero poco desarrollados en su barrio. Tardó unas semanas en investigar el sector, comprar herramientas y consumibles, encontrar espacio de oficina y registrarse como empresaria individual. Cuando todo estuvo listo, Lucía empezó a contratar personal. Durante ese tiempo, Carmen visitó todos los hospitales y clínicas cercanos. Trabajó en una cafetería como limpiadora sustituta y ejerció de mensajera a pie. Al no encontrar nada adecuado, se desesperó y ya se imaginaba que pronto ella y su hijo estarían en la calle. ¿Por qué has hecho eso?, le preguntó una tarde frustrada. Bueno, yo no sabía que acabaría así, se excusó Juan. No lo sabía, madre mía, suspiró Carmen, pero viendo que su hijo estaba disgustado y a punto de llorar, aún así le animó. Vale, no te preocupes, Juan. Seguro que encuentro algo. Vamos a buscarte una mochila, cuadernos, bolígrafos y todo lo que necesites. Y también necesitamos pinturas, pinceles, papel de colores, se animó. Vale, eso está bien. Eso sí, no clavéis agujas en ningún sitio ni a nadie, ¿vale? Vale. Madre e hijo rieron amigablemente. Parecía que el castigo por la falta era suficiente. Desde luego, Juan había hecho algo malo, aunque no se diera cuenta de que su acción podía hacer que despidieran a su madre. Pero él había experimentado de primera mano a lo que podía conducir una travesura así. Un nuevo anuncio de trabajo llamó la atención de Carmen y se apresuró a llamar al número. La mujer estaba contratando personal para la limpieza de casas y ofrecía un sueldo decente con perspectivas de crecimiento a medida que la empresa creciera. Carmen acudió a una entrevista ese mismo día. ¿Dónde ha trabajado antes? Lucía hizo a todos las mismas preguntas preparadas de antemano y estaba muy nerviosa porque nunca antes había realizado una entrevista. En el hospital de aquí al lado, Carmen señaló la ventana, desde la que efectivamente se veían las plantas superiores del complejo hospitalario. ¿Por qué lo dejaste? Bueno, en realidad no quería dejarlo. Simplemente ocurrió. Ah, ¿entonces no pueden darte referencias? Supongo que pueden, pero no todos. Verás, tengo un hijo en edad preescolar, y lo llevé conmigo, y le deslizó una aguja a un paciente rico. Se quejó, y me despidieron inmediatamente. Pero no se preocupe, encontraré a alguien que lo cuide mientras trabajo, e irá a la escuela en septiembre. ¿Aguja? Lucía sonrió. ¿Por qué este paciente en particular? Mi Juan es muy sociable, y este hombre le ha echado de casa. Y se hizo el moribundo por alguna razón. Así que mi pequeño bromista decidió darle una lección, explicó Carmen, empezando a preocuparse de que la conversación estuviera yendo por mal camino. Lucía, en cambio, se animó y se relajó. Es estupendo. Incluso le daría la mano a tu chico en señal de agradecimiento. Dale las gracias de mi parte. ¿Por qué? Carmen se sorprendió. No te lo vas a creer, pero este paciente rico es mi marido, y todo este espectáculo ha sido montado para mí. Hablaron y hasta se rieron de lo ocurrido. Era una pena que el propio Juan no pudiera oírlo. De lo contrario, toda su culpa le habría abandonado por fin. Al fin y al cabo, había hecho algo muy bueno y amable. Lucía había conseguido encontrar a 3 trabajadores e incluso les había hecho los primeros pedidos. Carmen limpiaba alfombras y ventanas con nerviosismo, temiendo hacer algo mal. Pero al cabo de un par de semanas, se sintió en su elemento. Los clientes solían ser agradables, poco exigentes y generosos, y a veces ni siquiera estaban en casa.
La trabajadora pedía las llaves a sus vecinos, limpiaba y luego las devolvía. Al recibir dinero por cada pedido, Carmen sabía cómo ahorrar. En su armario aparecieron 2 sobres de papel, uno para el piso y otro para el colegio. Por suerte, Sancho estaba de viaje de negocios durante 2 meses enteros, así que al menos durante ese tiempo pudieron vivir en completa paz. Había ganado confianza en sí misma y en el futuro. Si seguían así, en 6 meses, Juan y ella estarían fuera del piso y ya no tendrían que soportar al desagradable casero y sus insinuaciones. Enseguida hizo buenas migas con Lucía. Incluso se reunieron varias veces en el café para charlar. Compartiendo sus experiencias y hablando de su trabajo, las recién conocidas se convirtieron en verdaderas amigas. Era agradable encontrar a alguien cercano, sobre todo porque cada uno de ellos estaba pasando por momentos difíciles y duros en su vida. También Juan apreció a la nueva amiga de su madre. Enseguida dejó de ser tímido y no paraba de hablar de los profesores y las clases. Le gustaba el colegio, pero le costaba estarse quieto. Por las tardes, además de jugar, tenía que hacer los deberes. Y su ya exacerbado sentido de la justicia parecía haber encontrado por fin su momento. ¿Por qué nos ponen tantos deberes?, refunfuñaba, hojeando sin rumbo su libro de texto. Estudiamos en el colegio y luego estudiamos aquí. ¿Dónde está el tiempo para los pasatiempos? ¿Cuál es tu hobby?, le contestó Carmen sonriendo. Tomó asiento a su lado, intentando ponerse al día con las tareas. ¿Cómo voy a tener uno si me paso el día haciendo deberes?, contestó su hijo sin aliento. Es verdad, asintió ella. Al día siguiente, Carmen lo llevó al colegio y fue directa a su tarea de limpieza. Los dueños del piso estaban fuera unos días. Habían dado las llaves a Lucía, así que Carmen podía hacer la limpieza sin distracciones ni preocupaciones. Después de sortear todos los obstáculos del camino hasta la entrada, Carmen encontró por fin la puerta correcta. Era muy raro encontrarse en un complejo de élite tan lujoso, donde todo estaba vallado. Había un guardia y un conserje en la entrada. En el ascensor, se miró en el gran espejo y sonrió. Era agradable sentir cómo vivía la gente rica y cómoda. El piso resultó ser increíblemente espacioso. De las 5 habitaciones, una estaba cerrada. El resto eran ejemplos de arte de diseño. Paredes brillantes, ventanas enormes, muebles preciosos. Todo era increíblemente sorprendente, nuevo y moderno. A Carmen le llamó especialmente la atención el cuarto de baño con jacuzzi y luces empotradas en el techo, que creaban un hermoso resplandor. Recorrió las habitaciones durante al menos media hora sin tocar nada, mirando las estatuillas de las estanterías, estudiando los cuadros y el enorme acuario. Para ella, acostumbrada a ambientes sencillos y pobres, aquellos interiores eran como las salas de un museo, para visitar solo como parte de una visita guiada, pero nunca para vivir en ellos. Justo cuando estaba a punto de empezar a limpiar, se oyó un sonido parecido a un quejido procedente de la habitación cerrada. ¿Quién está ahí?, preguntó Carmen, agarrando con fuerza la fregona por alguna razón, como si fuera a defenderse de los ladrones con ella. Ha habido un alboroto al otro lado de la puerta. La jaula metálica pareció crujir mientras alguien intentaba escapar. ¿Quién está ahí?, repitió su pregunta. La respuesta fue contestada por el gemido del cautivo. Carmen repasó todas las llaves de su llavero, pero ninguna encajaba. Corrió hacia el pasillo, recordando que en el estante sobre el espejo, por alguna razón, había una llave pequeña desconectada de las demás. Efectivamente, allí estaba. Con manos temblorosas, Carmen la introdujo y abrió ligeramente la puerta, temerosa de ver algo terrible tras ella. La habitación parecía un trastero. Muebles viejos, papel pintado, mesillas de noche y en un rincón, una gran jaula cerrada. Desde ella, un perro negro muy delgado la miraba esperanzado. A su lado solo había un plato vacío. No quedaba comida. Carmen dio un paso adelante con confianza y abrió la jaula. El perro salió sin hacer ruido.
Se agachó y salió corriendo de la habitación. Ella lo siguió. Encontró comida en la cocina y le sirvió agua. Después de comer, el inesperado ocupante del piso se tumbó junto a la puerta, dispuesto a salir en cuanto se abriera. ¿Quieres dar un paseo? Dejando a un lado su trabajo, Carmen decidió sacar al perro fuera. Aún quedaba mucho tiempo antes de que Juan regresara, y ella podría ponerse al día con todo. La correa estaba en la jaula, así que Carmen ni se planteó que el animal pudiera no pertenecer a los clientes. En la vida podía pasar cualquier cosa. Tal vez Lucía se había olvidado de mencionarlo, o tal vez ellos mismos habían tenido tanta prisa que habían dejado al perro encerrado y luego habían pedido a unos familiares que lo cuidaran. Fuera como fuese, tenía que pasearlo al menos 15 o 20 minutos, y luego ya se encargarían los dueños. Carmen le enganchó la correa al collar y sacó al perro por la puerta, pero enseguida se soltó y echó a correr. Al parecer, el pobre perro había estado tan delgado durante su estancia en la jaula que el collar estaba demasiado suelto. Carmen volvió en sí y corrió tras él. Las puertas de la escalera estaban abiertas y el perro saltó fácilmente a través de ellas y salió a la calle. Los vecinos estaban sacando los muebles. La puerta del rellano también estaba abierta. Había un parque infantil a la derecha y aparatos de gimnasia a la izquierda. El patio estaba tranquilo y vacío en ese momento. ¿Has visto a dónde se ha escapado el perro? ¿El negro y flaco?, preguntó Carmen al conductor del camión aparcado justo enfrente. No lo vi, contestó de mala gana, apartando la vista de la pantalla de su teléfono. Después de deambular por los pasillos, Carmen volvió a salir. Se reprochó no haber sujetado bien al perro y haber decidido sacarlo a la calle. ¿Cómo se lo explicaría ahora a sus dueños? Decidió buscarlo después del trabajo y se puso a limpiar el suelo, las ventanas y los armarios. Tratando de ser lo más ordenada posible, Carmen hizo meticulosamente todo lo que se le pidió. Después de lavarse las manos, cambiarse de ropa y recoger todas sus pertenencias, echó un último vistazo a las habitaciones y quedó satisfecha con el resultado. Es hora de volver a casa. Por el camino miró atentamente a su alrededor, con la esperanza de divisar en algún lugar la negra figura de un perro fugitivo. Pero no había rastro de él ni en los patios, ni junto a los cubos de basura, ni en las paradas de autobús. La casera se puso furiosa cuando se enteró, relató Lucía por teléfono, mientras su colega volvía a casa caminando. Dijo que no pagaría la obra. ¿Tuviste que hacer mucho allí? Lo de siempre, contestó Carmen, como si la falta de pago no le molestara lo más mínimo. Es una historia extraña. Estaba en una jaula, flaco, hambriento, y no había nadie en casa. Quizá fue bueno que le dejaras marchar. Habló de los somníferos, como si debiera estar dormido y no tuvieras derecho a abrir esa habitación. De todos modos, no dejes que paguen. No nos arruinaremos por ello si no hay problemas. Se despidieron y Carmen, tras andar solo unos metros, se fijó en una figura negra sentada en un banco a lo lejos. ¿A dónde te has escapado?, preguntó, como dirigiéndose al hombre. En respuesta, el perro se relamió satisfecho y saltó al suelo. La acompañó hasta la casa y se sentó junto a la puerta, esperando a que lo dejaran entrar. Bueno, pasa, le dejó entrar Carmen, y para su sorpresa, él se dirigió confiado al ascensor, y luego subió tranquilamente con ella hasta la 6ª planta. Juan, tenemos visita, le informó a su hijo mientras se quitaba los zapatos en el pasillo. El niño salió corriendo de su habitación con un grito de alegría y corrió hacia el perro. «¡Mamá! ¿De dónde has salido?», le preguntó su hijo con los ojos brillantes de alegría. «Se escapó de sus dueños y yo lo encontré», explicó la madre con sencillez, sin entrar en detalles. «Pero mira lo que tiene aquí». Juan le tendió un papel arrugado. En él había escrito un breve texto. «Se llama Camilo. Si lo encontraste en la calle, por favor llama a este número». Después de cenar y fregar los platos, Carmen se armó de valor y llamó al número. Esperando oír la voz de una mujer que sin duda diría las últimas palabras,
Aún así se convenció de que estaba haciendo lo correcto. Desde luego, no podían quedarse con el perro. No había instalaciones, ni tiempo para paseos, ni siquiera dinero para comida. Mientras tanto, el perro era de raza. A juzgar por el piso, esta gente sin duda podía permitirse un perro, y tal vez más de uno. «Te escucho», dijo una agradable voz masculina al otro lado de la línea. Al oír que habían encontrado al perro, se animó. «Muchas gracias. No sabe lo feliz que estoy. ¿Dónde puedo recogerlo?» Igualmente sorprendida, Carmen le dio su dirección, y 40 minutos más tarde, un hombre alto y apuesto entró en su piso y enseguida vio a su perro favorito. El perro chilló de alegría y saltó a los brazos de su dueño. Parecía que durante un par de minutos los dos habían olvidado dónde estaban y por qué se habían encontrado en tales circunstancias. Los dos estaban muy contentos. Carmen y Juan permanecían en silencio uno al lado del otro, sonriendo, sin perturbar lo que ocurría. «¿Dónde lo has encontrado?», preguntó el invitado, volviendo en sí, y tendió un sobre con dinero a la mujer que había rescatado a su preciada mascota. «Por favor, acepte esto como muestra de gratitud». «No, no hace falta», se sonrojó Carmen. «¿Qué tal un café? Tengo algo que contarte». Mientras Juan jugaba con Camilo, con la infantil esperanza de quedarse con el perrito, su madre se sentó en la cocina con un nuevo conocido. Miguel resultó ser un buen hombre, sencillo, amable, extrovertido. Habiendo heredado el negocio de su padre, se dedicó responsablemente a su desarrollo, pero recientemente se enfrentó a algunos problemas. «Yo también heredé Camilo de mi padre. Al principio no quería llevármelo, porque hay que pasearlo, acicalarlo, darle de comer, llevarlo al veterinario, y yo no tenía tiempo ni ganas. Pero luego me acostumbré tanto a él que ya no puedo estar sin él». «¿Cómo ocurrió que desapareció?». «Oh, eso es un completo misterio. ¿Cómo se las arreglaron para hacerlo? Básicamente, lo secuestraron delante de mis narices durante un paseo. Lo dejé ir, y luego no pude recuperarlo». «¿Y por qué lo secuestraron, lo sabes? A juzgar por la jaula y los somníferos, en realidad no lo necesitaban». «No, no lo necesitaban. Es solo que no quería cooperar con ellos. Y decidieron presionar de esa manera. No puede ni imaginarse lo oportuna que fue su llamada. Estaba dispuesto a firmar un contrato poco rentable e incluso peligroso solo para recuperar a mi amigo. La gente no es de fiar». Sentado en este piso, sorbiendo café y comiendo dulces, Miguel recordó de algún modo su infancia. Había vivido con sus padres en el mismo hormiguero humano, con el mismo patio verde que se volvía amarillo anaranjado en otoño. «¿Podemos volver algún día?», preguntó de pie en el pasillo, y por alguna razón, sin ganas de marcharse. Por supuesto que podéis venir. Os estaremos esperando. Juan, oye, no llores, que volverás a ver a Camilo». El niño lloró. Había deseado tanto al perro, y ahora que estaba en su piso, no podía creer que tuviera que despedirse de nuevo. «Vale», dijo, apartando las manos de su cara, «sé sincero». En efecto, Miguel y Camilo habían empezado a visitarles. A veces, una vez a la semana, a veces casi todos los días. Carmen no pudo evitar notar el cambio en su relación con el hombre. La cuidaba, la llevaba al trabajo y a casa, recogía a Juanito los fines de semana, les organizaba actividades y viajes. Justo antes de Navidad, se produjo un acontecimiento muy esperado. Carmen y Juan se mudan a un piso nuevo. En una acogedora tarde de invierno, se sentaron todos juntos alrededor de la mesa y celebraron la fiesta de inauguración. «Increíble», miró Carmen a su alrededor con aire soñador. «Gracias, Miguelito. No sé cómo habríamos conseguido todo esto sin ti». «No hay problema», respondió él alegremente. Tras la muerte de su marido, Carmen decidió que nunca volvería a ser feliz ni a casarse. Su decisión de dedicarse a su hijo le había parecido firme e inquebrantable, pero ahora no sabía qué hacer. La repentina felicidad le parecía injusta, ilícita.
Se avergonzaba de sus sentimientos. ¿Por qué debería ser infeliz? ¿Quién se beneficiará de ello? Intentó persuadirla Lucía. Al contrario, te lo mereces, y Juan necesita un padre. Aquellas palabras la hicieron sentirse mejor. Efectivamente, a Carmen le habían dado la oportunidad de cambiar su vida. Sería una tontería desaprovecharla. Se arrepentiría el resto de su vida si apartaba al hombre que la amaba. Aquella conversación entre amigas fue la última durante mucho tiempo. Al día siguiente, Carmen recibió una llamada de la ambulancia y le pidieron que acudiera urgentemente. De repente sintió una sensación extraña, como si todo su cuerpo estuviera entumecido. Le ocurrió lo mismo cuando se enteró de la muerte de Bruno. Miguel había acudido sin preguntar. La había recogido a ella y a Juan y los había llevado al hospital. Lucía había tenido un accidente de coche. Según el policía, probablemente habían fallado los frenos y el coche había chocado contra una valla a gran velocidad. Pasaron varios días en el mismo aturdimiento. Carmen se hizo cargo de las tareas de distribución de pedidos, recorriendo los locales, sonriendo amablemente a los clientes, pero por dentro se sentía inquieta. No estaba claro de dónde le venían las fuerzas y siguió trabajando día tras día. Finalmente, el hospital llamó. Carmen resultó ser la persona más cercana a Lucía con la que los médicos podían discutir un plan de acción ulterior. Lucía Swanson está en coma. Su estado es estable, explicó el médico. ¿Y ahora qué?, preguntó Carmen con ansiedad. A continuación prepararemos la operación, pero antes debo explicarle las posibles consecuencias. Bueno, vale, pero lo dice como si tuviera que tomar la decisión de hacerlo o no. ¿No es usted su hermana? Siempre consultamos con los familiares antes de manipulaciones tan graves. ¿Qué?, se preguntó Carmen. No, no soy su hermana, solo somos amigas. Ah, lo siento, os parecéis mucho. Por eso pensé que erais parientes desde el primer día. Extrañamente, fue como si hubiera sacado de las profundidades de la memoria un pensamiento olvidado hacía tiempo. La primera vez que se vieron, Carmen también se había sorprendido por el parecido, pero lo había tachado de coincidencia. Por cierto, ¿qué tipo de sangre tienes? Vamos a necesitar un donante poco frecuente. Quizá conozcas a algún familiar de Lucía. Cuarto. Y aún así, por si acaso, hazte una prueba de ADN, bromeó el médico. ¿Eres compatible con nosotros como donante, dispuesto a donar sangre si hace falta? Sí, por supuesto. Estupendo. Entonces estaremos en contacto. Carmen decidió hacerse la prueba como le había recomendado el médico. Por la noche, sentada a la mesa de la cocina, se quedó mirando el papelito que le habían dado en el laboratorio, como si no pudiera descifrar un par de líneas de texto impreso. No lo entiendo, repitió por quinta vez. Y sin preguntar a nadie más. ¿Cómo ha podido pasar esto?, preguntó Miguel, también desconcertado por los resultados. Mi madre y mi abuela ya están muertas. Los padres de Lucía tampoco parecen estar vivos, a no ser que encontremos el orfanato del que nos sacaron. Intentaré encontrarlo. ¿Te queda algún documento? Miguel utilizó todos sus contactos. Buscó números de teléfono. Contactó con alguien. Una semana más tarde, podía decirse que había llevado a cabo una gran investigación al nivel de Sherlock Holmes. Todo el personal de la maternidad y del orfanato o era muy mayor y no se acordaba de nada, o se había marchado, pero aún así consiguió encontrar los contactos de una enfermera, que después de pensarlo un poco, recordó la historia de las dos niñas. Resultó que las niñas habían sido sacadas de una familia desestructurada cuando la mayor tenía solo 3 años y la pequeña unos meses. Ambas fueron adoptadas rápidamente, pero por desgracia a familias diferentes. Las niñas eran demasiado pequeñas para recordar, y mucho menos para buscarse. Si cuando fui a trabajar hubiera sabido que conocería a mi hermana, aún no me lo habría creído. Sonrió Carmen, volviendo en sí lentamente. Pero es genial. Aunque sea tarde, has quedado,
la animó Miguel. Sí, lo importante ahora es que la operación ayude. Estoy deseando contárselo todo, para animarla y que encuentre fuerzas para mejorar. Hay una cosa más. Ni siquiera sé si debería decírselo. Probablemente la policía no me escuche. Miguel inició una conversación incómoda. ¿Qué ha pasado? Carmen se tensó. Resumiendo, las cámaras de seguridad mostraron que el coche no solo tenía un fallo en los frenos. Hoy he estado con los investigadores. Preguntaban por el exmarido de Lucía. ¿Es realmente él? Por lo que parece, sí. ¿Por qué crees que lo hizo? Todo es posible. Cuando yo trabajaba en el hospital, fingió que se moría para poder transferir su negocio, junto con sus deudas y arrestos, a su mujer. Oh, Dios. Sí, es todo un personaje. De todos modos, ahora no se saldrá con la suya. Lucía se despertó después de la operación, pero aún no podía levantarse. Cuando se enteró de su relación con Carmen, tardó en asimilar la extraña idea. Pero con el tiempo, como todos los demás, se había entusiasmado, acostumbrada a su nueva condición de hermana mayor. Pasaron las semanas y ella seguía tumbada en la cama. Pronto todas las predicciones optimistas pasaron a la historia. Probablemente tendría que quedarse en una silla de ruedas para siempre. Lucía no lo había oído de los médicos, pero tenía una corazonada. Perder las piernas, convertirse en discapacitada después de la variopinta vida que siempre había llevado, estaba por encima de sus fuerzas y sus emociones. Por supuesto, la implicación directa de su exmarido no era ningún secreto. Estos dos pensamientos la hicieron llorar. Nunca podría volver a caminar, y todo por culpa del hombre en el que había confiado durante tantos años. ¿Cómo pudo? ¿Era tan grande la ofensa que Eduardo estaba dispuesto a matarla? Los rostros felices de sus padres volvieron a aparecer ante sus ojos, muy satisfechos por la forma en que habían dispuesto el destino de su hija. Lucía, quizás quieras salir fuera, lo arreglaremos. Ya hace mucho calor ahí fuera. Intentó Carmen animar de alguna manera a su hermana. No quiero, respondió ella fríamente, tumbándose de cara a la pared. ¿Quizá algo rico para comer? Solo dilo, estaré encantada. No quiero nada. Se acercaba la primavera y el sol iluminaba el pabellón, dándole un aspecto más alegre. Pero ni los paseos, ni la comida, ni las charlas, nada podía levantar el ánimo de Lucía. Le costaba tanto aceptar su nuevo yo, que ni siquiera tenía energía para responder amablemente o sonreír a quienes se preocupaban por ella. No sé qué hacer. Carmen compartía sus preocupaciones. Tú puedes entenderla, se compadece Miguel. Sí, lo sé, pero la pena puede oscurecerla. En los últimos días, la hermana había agonizado sobre si compartir su felicidad con Lucía, y si sería otro golpe para ella. Decidida a hacerlo, entró en su habitación, colocó un ramo de flores frescas en un jarrón y se sentó a su lado. Lulú, empezó titubeando. Sabes, aquí aprendí algo que todavía no puedo creer. ¿Qué pasa?, preguntó la hermana sin mucho interés. Bueno, estoy esperando un bebé. Los ojos de Lucía se iluminaron por un momento y sonrió débilmente. Me alegro mucho por ti. ¿Lo sabe Miguel? Sí, fuimos juntos al médico. Está muy contento, pero Juan aún no lo sabe. No sé cómo se lo tomará. ¿Cómo ha ido?, preguntó Miguel por la noche. No lo sé. La verdad, al principio parecía contenta, pero luego ha vuelto a retraerse. ¿Cómo podemos ayudarla? Carmen no esperaba obtener respuesta. Pero Miguel era un hombre muy práctico y estaba acostumbrado a encontrar siempre soluciones a los problemas. Tengo una idea que me gustaría comentar contigo. Te escucho. Toda la atención de Carmen se volvió hacia él. El médico ha dicho que hay posibilidades de recuperación, aunque pequeñas. Tienes que trabajar duro, hacer ejercicio, y entonces habrá una oportunidad de recuperarte. ¿Tú crees eso? Sí, lo creo. La confianza de Miguel también se la transmitió a ella. Tenía una capacidad asombrosa para devolver la fe en sí mismo y en los demás.
Tal vez fuera porque siempre hablaba con sinceridad y sabía encontrar las palabras adecuadas. Decidida, Carmen se volvió hacia su hermana. Lucía, esta es la cuestión. Tenemos que luchar. No podemos rendirnos así. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella con una sonrisa triste. Todos los médicos que estudiaron tu caso te dieron posibilidades de recuperación, ¿recuerdas? Sí, pero es una posibilidad muy pequeña. Pero hay una. No nos rindamos antes de tiempo y tomémoslo después de todo, ¿de acuerdo? A regañadientes, Lucía aceptó las sesiones. Ahora solo quedaba buscar un especialista, y esa decisión recayó sobre los hombros de Carmen. Miguel se fue de viaje de negocios para revisar urgentemente unas obras. La empresa de limpieza consiguió de repente muchos clientes nuevos. Juan empezó sus vacaciones, todo a la vez, haciendo malabarismos con varias tareas cotidianas a la vez. Carmen llamó a alguien por un anuncio. Cuando se conocen, el hombre parece muy agradable y educado. Le enseñó su título de médico, prueba de los cursos adicionales que había hecho. Todo está bien, le dijo Carmen a su prometido, muy satisfecha de sí misma. Empezarán mañana. Pero ella no podía asistir a esas clases hasta que llegara Miguel, y al día siguiente de su regreso la desconcertó con la noticia. He investigado a este especialista y resulta que es un ex convicto. ¿Qué? Carmen se quedó perpleja. ¿Por qué estuvo en la cárcel? Creo que fue por pelearse. ¿Quieres que le diga que no vuelva por aquí? No. Primero vamos a solucionarlo. A mí me pareció muy simpático y Lucía no se quejó. Al contrario, el otro día tuvimos una charla cordial por teléfono. Bueno, vale, aceptó Miguel. Cuando llegó, todo encajó. Carmen pudo dejar con él al inquieto Juanito y visitar a su hermana. En la entrada del hospital se encontró con Jeffrey, el mismo traumatólogo que se le había presentado. Hay algo que me gustaría comentar contigo. ¿Le importa? Carmen inició la conversación. Sí, por supuesto, respondió él con voz tranquila. Era un hombre de pelo corto y rubio. En general daba una buena impresión y desde luego no parecía un delincuente. ¿Cómo van tus sesiones? ¿Qué piensas del estado de Lucía? Bueno, es difícil de decir, respondió Jeffrey tímidamente. Creo que todo es posible, pero a tu hermana le falta el deseo, la motivación. Es como si ya se hubiera rendido y no creyera en sí misma. Sí, es verdad. Lleva 2 meses así, sin hablar con nadie, sin querer mudarse con nosotros. Bueno, intentaremos animarla. Creo que tiene todas las posibilidades de mejorar. Lo importante es que ella quiera. Gracias. Me alegro. Y hay otra cosa de la que quería hablarte. Sí, adelante. No me andaré con rodeos. Me he enterado de que estuvo en la cárcel. ¿Puedes explicarme qué pasó? Carmen supuso que su reacción diría mucho. Afortunadamente, el hombre reaccionó con calma. No se preocupe, todos mis títulos son auténticos. Sí estudié y trabajé como médico ortopédico. Jeffrey hizo una pausa, como rememorando aquellos duros tiempos. Siento haber ocultado eso. Con un historial así, no te gusta que te contraten. Tenía mucho miedo de perder clientes. Hace unos años, Jeffrey, cuando volvía a casa del trabajo, vio a unos tipos borrachos acosando a una chica en la calle. Hicieron caso omiso de su comentario y siguieron acosando a la pobre y frágil víctima. Él no podía irse así como así, pero los tipos no iban a echarse atrás tan fácilmente. Se produjo una pelea, la chica huyó y los tipos, como se vio, tenían contactos. No había nadie que defendiera a un simple médico sin dinero ni parientes influyentes, y lo condenaron a 2 años. Pero le soltaron antes, al cabo de 1 año y medio, aunque ni siquiera eso le salvó del paro permanente. No te vas a creer lo que he descubierto hoy sobre tu Jeffrey, dijo Miguel al sentarse a la mesa aquella tarde. Ya lo sé todo, contestó Carmen condescendientemente sonriendo. Al oír lo que el médico le había contado, Miguel aún no había perdido su anterior suficiencia. Bueno, vale. ¿Sabes quién era uno de esos matones? No. ¿Quién?, se preguntó Carmen. Eduardo. ¿Eduardo qué?
¿El marido de Lucía? Sí, es él. Pues ya está. Así que tuvo lo que se merecía. Y así fue. Eduardo perdió todo lo que tenía. Su negocio cayó bajo el martillo. Le confiscaron el piso y los coches para pagar las deudas y lo investigaron. Al llegar de nuevo para visitar a su hermana mayor, Carmen escuchó atentamente en el pasillo. Se oían risas procedentes de la sala. Una risa tan sencilla, pero tan olvidada y sincera. Al abrir la puerta, Carmen encontró allí a Jeffrey. Se suponía que hoy no debía entrar, pero al parecer lo había hecho por voluntad propia. Había flores desconocidas en un jarrón, y Lucía estaba tumbada en la cama, sonriendo feliz. «Bueno, me voy», dijo. «Hasta mañana». Carmen miró con picardía a Lucía, que, como de costumbre, no se volvió. Ella le respondió con la misma mirada alegre. En el verano de ese mismo año, un enorme cortejo nupcial decorado con flores blancas y cintas doradas recorrió las calles de la ciudad. Tras aparcar frente al registro civil, los recién casados y los invitados se dirigieron al hermoso salón de bodas. Miguel y Carmen caminaban del brazo con Juan, Jeffrey y Lucía rodeados de amigos y compañeros. Se dirigían hacia su nueva vida de casados. A estas alturas, a Carmen ya se le notaba la barriguita. Ella y Miguel esperaban gemelos. Lucía aún no podía andar deprisa, pero se apoyaba en un bastón con seguridad. La decisión de celebrar la boda el mismo día llegó de repente, y todos se lo tomaron positivamente. Al fin y al cabo, habían pasado por muchas cosas, malas y tristes, pero juntos. ¿Por qué no celebrar ahora esta felicidad compartida? Gracias por verlo. Las suscripciones y los me gusta son bienvenidos. Esperamos veros de nuevo.